Venezuela vive una crisis política y económica que tiene realmente muy pocos precedentes. Sigue en la presidencia de Nicolás Maduro. Ha habido protestas en los últimos meses, hubo muchas protestas contra el régimen. Se habla mucho del desabastecimiento, la gente no encuentra productos en la calle. La inflación está por las nubes, incluso se menciona que puede ser del 500%, incluso de muchísimo más. Eso por una parte. Por otra parte, hay altos funcionarios venezolanos que han sido sancionados no solamente en Estados Unidos por el gobierno del presidente Donald Trump, sino en otras regiones del mundo. Algunos parientes, como sobrinos políticos del presidente Nicolás Maduro, han sido condenados por narcotráfico en Estados Unidos. Incluso se habla de que en caso de que Venezuela llegue a quebrarse, de que llegue a una quiebra nacional, una bancarrota, eso podría alcanzar los 500.000 o 600.000 millones de dólares. Sería la bancarrota más grande de la historia, previsiblemente. Pero quería, para empezar este diálogo, que usted les cuenta a los televidentes de NTN 24 y del Club de Prensa, ¿qué ha pasado en estos 2 meses desde que usted se fue de Venezuela y se vino aquí a España? Usted ha recibido un premio, además, en el Parlamento Europeo, el premio Sájarov, pero ¿cuál es su principal objetivo? ¿Cuál ha sido en estos 2 meses, 60 días que ha estado en España y en Europa? ¿Y cuál es el principal propósito para usted, políticamente hablando, en el futuro más próximo? Bueno, voy a cumplir ahora 2 meses de este exilio, y lo primero que uno enfrenta es el proceso de adaptación. Pues no es lo mismo salir de Venezuela con la idea de arreglar las maletas a los 5, a los 6, a los 7 días de haber dejado el suelo patrio, a salir con la incertidumbre de no saber cuándo se va a retornar al land nativo. Es el caso mío y el caso de millones de venezolanos, como lo dije en la parte introductoria de esta conversación, estamos esparcidos por todo el mundo. En segundo lugar, a incorporarme a la diáspora, a ser uno más de esta legión ya de casi 3 millones y tantos venezolanos que estamos viviendo el destierro, a colaborar, como lo aseguré desde el aeropuerto de Cúcuta en las primeras declaraciones que di a este medio, a hacerle más útil a Venezuela. En tercer lugar, a apuntalar una agenda con objetivos muy específicos. Los objetivos muy específicos es desplazarme por el mundo. Ya lo he hecho en buena parte de Europa. Hemos podido participar, como usted lo recordaba, en la ceremonia de entrega del premio Sájarov a varios presos políticos, también a la Asamblea Nacional de Venezuela. Hemos podido hacer contactos con funcionarios parlamentarios, jefes de gobierno de España, de Inglaterra, de Alemania, de Luxemburgo, de Francia. Hemos hecho un primer contacto con funcionarios en Washington, parlamentarios en Washington, con el señor secretario general de la OEA, con venezolanos y con otras personalidades en Miami. Tenemos previstas unas giras en los próximos días para Sudamérica. La idea es poder estar en Chile, en Argentina, en Perú, Paraguay, etc. Y la meta es, uno, insistir en la aplicación de sanciones a funcionarios que están relacionados con el narcotráfico, con el terrorismo, con la perpetración de crímenes de lesa humanidad y con los hechos de corrupción. Esa es una de las persistencias que nos ocupan. No hemos parado. Yo no vengo aquí a hacer un autorretrato, no vengo aquí a bañarme de loa. No, simplemente estoy honrando el compromiso que asumí con los venezolanos. No he tenido un día de tregua desde que salí de Venezuela. Hay reuniones que son públicas, otras que se mantienen en reserva, que se mantienen en privado, porque así lo hemos convenido, o en algunos casos lo sugieren los interlocutores de esas instancias con las que hemos podido conversar, pero insistiendo en que hay que aplicar las sanciones, que no caigamos en la celada que ha querido desarrollar el régimen cuando se defiende argumentando que estas sanciones son una agresión a la dignidad de Venezuela, que son un atropello a la soberanía nacional. No, nada de eso. Estas no son sanciones ni contra la nación, ni contra el pueblo. Son sanciones contra jerarcas que forman parte de la pandilla del clan de Maduro. Son funcionarios, jerarcas, en algunos casos civiles, en otros casos militares, que son responsables del tráfico de drogas. Allí están los expedientes.
Son expedientes elaborados por organismos acreditados o calificados en el mundo. A Europa, aquí donde estamos hablando, territorio europeo, el 70% de la cocaína que ingresa a Europa proviene de Venezuela. Y eso es vergonzoso para nosotros. O pasa por Venezuela o pasa por Venezuela. Los puntos de partida de rutas aéreas tienen su origen en Venezuela, hacia Honduras, hacia Guatemala, hacia países centroamericanos, y luego para conectarse con México. Venezuela está tomada por las mafias, por los carteles de la droga. Cuando no es narcotráfico, es lavado de dinero, es legitimación de capitales, es financiamiento de actos vandálicos. Luego, el tema de las sanciones a individualidades que tienen también expedientes que tienen relaciones con el terrorismo. Por eso cuando hablamos con los europeos, y aprovecho muchísimo esta oportunidad, Juan Carlos, para decirle al mundo que es bueno para nosotros la solidaridad, la compasión que mucha gente tiene cuando vengan las imágenes de venezolanos que por hambre se involucran en actos violentos. Nadie desea que se le saqueen una ferretería, que le saquen una carnicería, una pescadería, un abasto de víveres a ningún ciudadano en Venezuela. Pero el primer promotor de estos saqueos es el régimen. El que estimula estos escenarios de violencia es el régimen. Entonces, ese es uno de los objetivos. La aplicación de sanciones a los que son responsables de actos de terrorismo. Allí hay expedientes, por ejemplo, contra el vicepresidente de la República. Claro. Pero le iba a hacer una pregunta. Usted en ese sentido, lo que le pide a la comunidad internacional es que actúe no solamente, que tome medidas con respecto al régimen del presidente Nicolás Maduro, no simplemente por una solidaridad frente a los venezolanos que lo están pasando mal, que no están abastecidos de víveres ni de productos en los supermercados, sino sobre todo porque Venezuela puede ser también un peligro internacional desde el punto de vista... El régimen de Venezuela. El régimen de Venezuela representa un peligro, una amenaza para la paz de nuestro hemisferio y del día que del mundo. Porque ¿cómo afecta a Europa, cómo afectan a muchos países del mundo el hecho cierto de que de territorio venezolano salgan cargamentos de droga? ¿Cómo afecta la paz del mundo, la estabilidad del mundo, la vida de ciudadanos del mundo, que en Venezuela se faciliten los desplazamientos de terroristas? Hay que ver lo que significa un lobo solitario en un centro público de París, o de Luxemburgo, o de Múnich, o de Londres. Hay que ver lo que significa como amenaza para el mundo que 30, 40, 50 terroristas sean documentados con papeles otorgados legítimamente, entre comillas, por instancias gubernamentales de Venezuela. Hay que ver lo que significa para el mundo el mal ejemplo de que un país tenga un régimen que se apoye en grupos parapoliciales, los llamados colectivos, que no tienen nada que ver con los colectivos que cumplen labores sociales. O sea, no se trata solo de ser solidarios con los venezolanos, de ser compasivos con los venezolanos, es que también está en juego el pellejo de los europeos, está en juego la paz de los europeos, de los centroamericanos, de los norteamericanos, porque en Venezuela se desarrollan estas actividades delictivas como narcotráfico, como terrorismo y como corrupción. Hay que ver los desajustes que se producen en algunas economías cuando llega ese aluvión de petrodólares que deberían estar invertidos en Venezuela en carreteras, en centros de salud bien equipados, en centros de producción de alimentos, pero han defalcado, como usted lo decía en la presentación de esta conversación, son más de 600 millones de dólares, 600 mil millones de dólares. Y ese es otro de los puntos de nuestra agenda, la de organizar equipos, cazafortunas, para que vayamos detectando esos dineros que están en paraísos fiscales y que de recuperarse, como aspiramos a hacerlo, en su oportunidad regresen para ser administrados por un nuevo gobierno. Un nuevo gobierno que use esos dineros para renegociar la deuda pública. Un nuevo gobierno que use ese dinero para financiar proyectos del lanzamiento de la actividad agropecuaria en Venezuela, bajo la consigna o la tesis de siembra en Venezuela, cosecha en Venezuela y venda productos y distribuya productos producidos en Venezuela.
Mire, en las últimas horas terminó una primera ronda de negociaciones en República Dominicana, en Santo Domingo, a instancias del presidente Danilo Medina, de ese país, entre el régimen de Nicolás Maduro y algunos grupos opositores venezolanos. Lo que están pidiendo los opositores de Venezuela que han acudido a esa mesa tiene que ver primero con que dejen participar a la oposición en las elecciones presidenciales venezolanas, en las próximas que no se sabe cuándo serán, pero aparentemente pueden tener lugar a finales de este año. Están pidiendo también a los opositores venezolanos que haya un corredor humanitario para que entre ayuda, alimentación y contribuciones de algunos médicos a Venezuela. Están pidiendo en términos generales ese tipo de cosas los opositores. Va a reanudarse también antes de finales de esta semana ese diálogo nuevamente. ¿Usted cree que va a ser fructífera la conversación o usted cree que no sirve para nada? Pero sin ser nosotros, como oposición, equiparables a la guerrilla colombiana, pues no se nos puede equiparar a nosotros a la FARC, pues nosotros no traficamos armas, nosotros no somos protagonistas de secuestros, nosotros no estamos relacionados con el narcotráfico, nosotros no somos señalados como responsables de bombardeos, de asaltos, de secuestros, etc. Este diálogo venezolano ha durado más que el diálogo que promovió el gobierno de Colombia con las Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia. Y le digo esto porque no te olvides que este diálogo comenzó, por ejemplo, en el 2003. Este diálogo comenzó cuando el expresidente Gaviria, para entonces secretario general de la OEA, no es que se ocupó del caso de Venezuela desde Washington, sino que le permitieron instalarse en Caracas. Y recuerdo nuestras conversaciones, yo participé en esas conversaciones con el presidente Gaviria buscando una solución al conflicto con Venezuela. Y no solamente fue el expresidente Gaviria de Colombia, fue también el expresidente Jimmy Carter de los Estados Unidos. Y en esa mesa de diálogo se establecieron algunos acuerdos. Uno de los acuerdos fue celebrar un referéndum revocatorio. Pues bien, el gobierno hizo lo que le dio la gana. En aquel entonces Chávez era presidente, hizo lo que le dio la gana, descuartizó el proceso del revocatorio. Un proceso que debió hacerse en 2 o 3 meses se vino a hacer en un año después. Y se aplicaron las figuras perversas de las firmas planas, se dictaron resoluciones sobrevenidas en el Consejo Nacional Electoral, se dio el fraude combinado entre el Consejo Nacional Electoral, los tribunales en manos de un régimen que había judicializado la política, que había criminalizado la disidencia. En definitiva, se prometieron todo tipo de irregularidades. Se prometió que se iba a desarmar a los grupos colectivos. Resulta que lo que hicieron fue reequipar y consolidar a los grupos violentos que reciben órdenes del régimen. Se prometió que se iban a respetar los medios de comunicación. Unos meses después, unos años después, expropiaron la licencia de Radio Caracas Televisión, expropiaron la licencia de estaciones de radio, sacaron de la parrilla en Venezuela a NTN 24, a Caracol, a CNN. O sea, se ha profundizado la persecución política en Venezuela. Ese diálogo se retomó el 10 de abril de 2014 y se prometió la liberación de los presos políticos. ¿Y qué ocurrió? Que es otra cosa que sí que tenemos más presos políticos. Se prometió garantizar la autonomía de los poderes públicos. Desde entonces están más que secuestrados, están sitiados por el régimen, los poderes públicos, que nos permite decir ese escenario que en Venezuela no hay ni libertad de expresión ni derecho de propiedad y que la opinión es un delito, opinar es un delito. Nosotros estamos siendo perseguidos por simplemente ejercer el derecho de opinar. O sea que este diálogo ha sido una farsa, porque del lado del régimen sus voceros están comprometidos con un esquema que no da pie a que se respeten los acuerdos. Y por eso la misma Iglesia ha denunciado la burla que el régimen ha hecho de la comunidad internacional, porque recuerde que este diálogo que se inició hace 2 años, este nuevo capítulo del diálogo que se inició hace 2 años, tenía como testigos a representantes del Papa Francisco, del Vaticano, y se burlaron del Vaticano. Eso dio pie a que el cardenal Parolin hiciera una carta, una misiva pública, en la que reclamaba al régimen que cumpliera los 4 puntos que habían acordado en el año 2016. Liberar a los presos políticos. Eso no ocurrió. Desde que llegó el señor Zapatero,
como mediador el año 2016, en mayo de 2016 a Venezuela y a Dominicana, habían 72 presos políticos. Hemos llegado a tener más de 600 presos políticos. Se prometió abrir un canal humanitario. Lo que hemos visto es que el gobierno sigue cerrado a la idea de reconocer una realidad que es inocultable a los ojos del mundo, que es que en Venezuela hay una crisis humanitaria, que hay niños que mueren por desnutrición, porque no consumen calorías ni proteínas suficientes, porque el salario de los trabajadores apenas alcanza para comprar el 4% de la canasta alimentaria. El bolívar ha perdido poder adquisitivo más de un 90% en los últimos años. Un dólar era equivalente hace 10 meses a 8.000 bolívares. Hoy, un dólar es equivalente a casi 200.000 bolívares. El salario integral mínimo de un venezolano, metiendo todo, es 800.000 bolívares al mes. Eso no vale ni siquiera un kilo de jamón. Una familia de 4 miembros comiendo pan y agua en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, necesitan por lo menos más de 3 millones de bolívares al mes comiendo pan y agua. Bueno, eso es 2 veces más del salario mínimo de un trabajador en Venezuela, de una mujer o de un hombre que trabaja de lunes a sábado. O sea, es una crisis inocultable. Hay gente que ha tenido que salir a la calle a cazar animales para sobrevivir. Hay gente que tiene que estar rebuscando desperdicios en la basura. El hueso de pollo que dejan en las puertas de McDonald's o de cualquier venta de alimentos, se lo chupan los venezolanos. Y eso es muy desgarrador espiritualmente para uno decirlo públicamente, pero es la verdad. Y si eso es así, ¿por qué no hay más protestas y por qué el presidente? Es que el país por la represión. Es que el país está ardiendo. Fíjense que este domingo, estamos hablando, cuando estamos usted y yo conversando, a pocas horas de haberse celebrado en Venezuela una procesión que agrupa a miles de venezolanos en la ciudad de Barquisimeto, que es la capital del estado Lara. Y es una procesión de fe, de la devoción mariana de miles de venezolanos a la Divina Pastora. Y en esa procesión suelen instalarse tarimas, templetes, donde están los profesionales, los médicos, los abogados, en otro están los estudiantes, hay tribunas que se asignan a los artistas, hay tribunas que se asignan a los líderes comunitarios, y hay tribunas donde participan representantes de las Fuerzas Armadas. ¿Y qué ocurrió ayer? Que el pueblo rechazó a los que estaban en la tarima de las Fuerzas Armadas, porque la gente veía a los militares como corresponsables de esta desgracia humanitaria que estamos viviendo en Venezuela. Y así como hubo esa protesta masiva ayer en Barquisimeto, se reproducen protestas en todos los pueblos de Venezuela. Cuando no es un saqueo, es una protesta en una autopista, en una calle, de la gente que se queja o porque no tiene luz. No porque no tiene luz un día, es que tiene meses sin iluminación.